Hola, yo soy Sandra Suárez. Hola, soy Fabio Rubiano y este es El Problema Fundamental. En nuestras redes sociales @teatropetra encontrará un link para que usted pueda apoyar nuestro trabajo. Este es el capítulo de hoy. Dentro del universo teatral hay varias tareas, posiciones, oficios. Hay directores, directoras, iluminadores, hay productores, hay actrices, hay actores, pero nos falta una figura determinante, definitiva, necesaria y además una figura que engrandece la escena y lo que sucede afuera de la escena. Vamos a hablar de las divas. Y usted no se imagina la emoción que me da este capítulo, Fabio, porque por fin yo voy a hablar de algo que sé. Ajá. Ahí tengo listo lo de Britney, lo de Madonna, lo de Whitney. Estoy lista. No está lista. Eso es para otro podcast. Si bien a estas que usted acabó de nombrar les ayudó el ser divas, por las razones que veremos en el capítulo de hoy, no vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de otras, de divas de este lado del mundo. Bueno, pero entonces, ¿qué es una diva? Generalmente, pues, es un término peyorativo para gente antipática, hombre o mujer, sí, como gente insoportable, escandalosa y que se cree más que los demás. ¡Ay, tan diva! ¡Ay, la diva! Y sí, a veces son así, pero no siempre. Y si fuera así, ¿qué? La teatralidad de una diva fuera del escenario es fantástica. Bueno, se puede ver de una manera, pero también se puede ver de otra. ¿Y por qué hay divismo? Mi teoría es que hay divas a las que les toca ser divas y hay otras que buscan ser divas antes de comenzar a estudiar teatro. A mí me interesan las dos opciones. Pongamos un ejemplo. Veamos la dicotomía Jesús-Judas. A mí esa dicotomía me encanta. Y eso lo planteo en una obra que yo quiero mucho que se llama La Penúltima Cena. Escrita por mí, ¿no? La quiero mucho porque no la he montado, o sea, todavía no me la he tirado. Sí. Ahí a Cristo le tocó ser el protagonista, la diva. Y a Judas le tocó ser el malo. Entonces, esa es la dupla perfecta para que la obra saliera bien. En escena, Cristo es maravilloso y por fuera también. En cambio, fuera de escena, Judas es lo peor. Pero bueno, conteste porque usted me está dando muchas vueltas desde el inicio de este capítulo. ¿De dónde sale el divismo? ¿Cuándo aparece? ¿De dónde viene el término? Bueno, no me hable como diva. Ay, no, eso no es divismo, eso es, ¿qué? Genética santanderiana. Uh-huh. Bueno, el divismo tiene un origen diverso. Aparece con el cine italiano de principios del siglo XX. O sea, con el cine... ¿Qué? ¿Qué pasó? El cine ¿Qué pasó? mudo. Ay, Bueno, por pero favor, aquí, sigue. pero aquí no vamos, me desengüecé, pero aquí no vamos a hablar de cine, aunque sí de Italia, porque muchas de las divas, de las nacientes divas del siglo XX venían de compañías italianas o de haber estudiado en Italia. Hablo de este lado del mundo. Ojo con el término divas, póngale mucha atención. Hay categorías. Dice doña Marina Lamus que en esa época, o sea, principios del siglo XX, estamos hablando entre el 10 y el 30. ¿Se acuerda que dijimos que íbamos a echar una patraciada para allá? Se diferenciaban los términos diva, divo, vedette y farándula. Bueno, divas eran las artistas más respetadas por los géneros que cultivaban. Entonces, ¿qué géneros era? Usted se estará preguntando. Pero por supuesto que me lo estoy preguntando, estoy muy confundida con este tema. Es que yo pensaba que diva y vedette era lo mismo. No, señora, cuidado pues. Entonces, las divas cultivaban la ópera, la zarzuela grande, porque Claro. también hay zarzuela chica, Claro, las conozco todas. y la alta comedia. Y Entonces, la ahí... comedia pequeñita también. No, señora, alta comedia, los que queremos la comedia. Entonces, esas eran las divas. Estaban las vedettes, Ajá. que pertenecían a un género que es el género cicalíptico. ¿Apocalíptico? No, señora, cicalíptico. Cicalíptico. Pero lo de apocalíptico está bien porque por ahí pasa el término, por un error. Okay. Entonces, las vedettes que pertenecían al género cicalíptico eran las que hacían zarzuela chica, danza, música y cantos populares.
No dice nada del pol, Sandra, del pol psicalíptico. Ay, o sea, no va a poder ni por ahí ser una diva. No. Según dicen, lo de psicalíptico fue un error de un crítico contra un libro de Sopena. Ujú. Sopena era el de las enciclopedias Sopena. O sea, los libros que había antes de Wikipedia. Ah, Es que eso es antes, antes de Encarta. antes de Encarta de Wikipedia, antes de eso había unos libros gordotes donde estaba toda la información del mundo. Bueno, uno de los libros del señor Sopena, del editor, traía un portafolio con fotos y pinturas de desnudos de mujeres famosas de inicios del siglo XX. Y el crítico frente al libro parece que quería decir, criticando el libro, apocalíptico. A ver usted. Y escribió psicalíptico. Entonces desde ahí se refieren a estas expresiones artísticas que pueden llamarse, que llamaban en esa época castizas, vulgares o espontáneas. O Mm, sea, la espontaneidad es psicalíptica, cuiden sus modales. ajá, no los cuiden. Bueno, eh, y vamos al último término. El divismo fue una manera de diferenciarse de qué, de la que dijimos, De la farsándula. no, de la farándula. Ajá. ¿Vale? Cuidado. En esa época, antecitos de esa época, farándula se refería al teatro, al de la raza, al que iba a pueblos, a villas, al que estaba con la gente. Y las grandes compañías con luminarias de la actuación no se sentían de ese tipo de teatro, o sea, no se sentían de la farándula. Ellos Ujú. decían, somos creadores de alto nivel y hacemos y construimos personajes sensibles e intelectuales. O sea, no eran psicalípticos, no No, eran de revista, no no. eran vedettes o vedetes. Exacto, eran creadores e intelectuales. Luego, pues después de muchos años, como todos sabemos, el término pasó a la gente de televisión y del cine comercial. Hoy, con la nueva televisión, quién sabe qué término será el indicado. Bueno, pero espere, hay una cosa que a mí no me termina de cuadrar en todo esto que me está diciendo. Ujú. ¿Cómo es posible que tuviéramos divas o que existieran las divas si el teatro no era una cosa bien vista para las mujeres en la sociedad, que era una sociedad bastante conservadora? Usted con su pregunta lo ha respondido. Usted misma se acaba de responder. Suelo hacerlo. Entonces, si yo soy una mujer y pido permiso para ser una actriz humilde y espero aprobación, pues no me va a ir tan bien como si me revisto de poder y adopto una actitud aristocrática. ¿Aristocrática? Sí, en un ratico digo por qué utilizo ese término. El divismo ayudaba entonces a disminuir cierta censura social que había sobre las mujeres dedicadas al arte de la actuación. De entrada las llamaban cómicas y las llamaban cómicas de una manera despectiva. Sí, 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 todavía hoy sigue siendo despectivo, no me imagino antes. Entonces, una mujer que se quisiera dedicar al arte de la actuación, ¿cómo preferiría ser llamada? ¿Cómica o diva? Divasa. Ah, eso. Probablemente gran parte de la audiencia dirá, ay no, a mí que me dijeran cómica, chévere, maravilloso, sí, pero no lo pensemos con nuestra cabeza de ahora, sino con una cabeza de hace 100 años. En esa época, por ejemplo, hasta las bailarinas de ballet que venían de las clases altas eran rechazadas. Las sociedades bastante conservadoras no querían ver en escenario a mujeres decentes. No quiero decir que toda la época ha sido conservadora, no, había logros liberales, cuando el liberalismo era liberal, había logros liberales, pero que se perdían con los futuros gobiernos conservadores. Pero sí parece que no querían ver ni mujeres decentes ni indecentes. Tampoco querían verlas ni en el escenario, ni en universidades, porque tampoco querían que pudieran estudiar, ni trabajando en alguna cosa que no fuera que secretarias o alguna cosa así, eso con permisos, ni por fuera de la casa. Mejor dicho, dedíquese a la casa. Sí, señora. El 10 de diciembre de 1934 se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para que las mujeres pudieran ingresar a la universidad en igualdad de condiciones que los hombres. Obviamente, ¿eso fue bien visto o mal visto? Fue mal visto. ¿Quién fue de los pocos políticos que apoyaron esa iniciativa? ¿Contesto? ¿Sí? Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente.
Jorge Eliezer Gaitán, del Partido Liberal cuando era liberal. ¿Pero usted acuerda quién estuvo en contra de la propuesta de Gaitán? Dígamelo usted. El señor Germán Arciniegas. Sí, ¿sería tal vez del Partido Conservador? Lo único bueno de los godos es que no se las daban de liberales. Ahí sí eran directos. Sí. No, en cambio ahora, yo no sé si en esa época hubo algún liberal que dijera, godos mentirosos, godos mentirosos, godos mentirosos, apoyo a los godos. No, mejor dicho, así Gaitán no era ni nunca fue, lo mataron. Ush, venga, usted sabe que yo me quedaría hablando de este tema, pero el tema es otro. Sí, ¿podemos seguir hablando de divas entonces? Por favor. Bien, no estoy diciendo que el divismo tuviera que ver con el hecho profesional de hacer teatro, con la manera de construir personajes, con la manera, con un formato creativo, no, sino que pienso y estoy casi seguro de que esa actitud protegía a las mujeres y debilitaba, aunque fuera un poquitico, los prejuicios. Y no hablemos en términos de hostigamiento, de acoso y demás, yo creo que también ayudaba. Si ayuda hoy en día. Pero bueno, también es que el acoso tiene que ver con el poder. Entonces, la única forma que una mujer se salve de eso es que sea poderosa en esa época, ¿no? Si es visible, pues no la joden, no la molestan. Si es desconocida y sin poder, tome, o sea, llévalas de perder. De todas formas, eso es un muy blanquitos en problema. Las mujeres que salen bien libradas son mujeres ricas, poderosas, con plata, con forma de salir adelante, con abogados, con todo. Pero hay famosas que también han sido acosadas, ¿no? ¿Por quién? ¿Weinstein? Sí, señora. A eso me refiero. Él acosó a grandes divas. Claro que sí, pero es un caso en 1.000.000. Ese movimiento del que estamos hablando comienza con mujeres negras. ¿Cuándo se hace llamativo y cuándo empieza a tener movimientos grandes? Cuando llegan las aristócratas. Lo condenaron, ¿no? Sí, los defensores de Weinstein salieron a decir corte politizada, lo están persiguiendo, está secuestrado. No, bueno, sigamos. No en toda América Latina hubo esa actitud retrógrada con las mujeres. En Argentina, siempre Argentina, que nos lleva una ventajita, en algunos casos y en algunas épocas históricas, las mujeres tuvieron mayores libertades. Y trataban temas fuertes en 1920, embarazo en mujeres solteras, derechos femeninos. ¿Y en Colombia qué? Como dije al principio, Italia y España fueron determinantes. Bueno, por un lado, por la visita de compañías españolas y por el otro, porque allá, en España y en Italia, era donde se iban a estudiar y a formar parte de compañías teatrales algunas actrices. Muchas regresaban acá y formaban compañías. Ajá. Una de ellas se llama María Lobo Guerrero. Que no es la misma María Camila Lobo Guerrero, nuestra directora de cine. Estuve tratando de averiguar con sus hijos para tener de primera mano si esa era su abuelita, pero aún no he recibido respuesta. ¿Usted dijo hace un rato que deberían ser qué? ¿Aristocráticas? Sí, lo dije. Mejor dicho, no lo dije yo. Lo dijo la señora Stella Adler. ¿Quién es Stella Adler? Es una de las más prestigiosas profesoras de actuación de Estados Unidos. Fue, porque murió en los 90. Y estoy seguro de que no se refería a aristocracia en términos de clase social. Porque, entre otras cosas, ella fue una de las acusadas de comunismo en la cacería de brujas de mitad del siglo XX por parte de McCarthy y la UAC. Y está de primerita por orden alfabético. Uy. Adler. Ella en su método insistía en que quien actúa debe saber en qué tiempo político está ambientada la obra. Hago todas estas salvedades para dejar claro que el término aristocracia o aristócrata en boca de Stella Adler no se refería a clase social. Insistía mucho en que la actuación tiene que ver con la estatura. ¿Con la estatura? Sí, eso es metafóricamente también. O sea, elevarse a la altura del personaje más que rebajarlo a la altura de uno. Uno es un pobre idiota. Ella, muy joven, actuaba bajo la dirección de Lee Strasberg, o sea, el top de los top. Strasberg fue el fundador del Actor Studio. Nadie, sí. Eso. Y a ella le parecía que Strasberg hacía uso excesivo de la memoria afectiva, con lo que todavía tantos joden. Bueno, y tantas. Entonces Stella Adler dijo, yo mejor me voy a París y voy a tomar un curso intensivo. ¿Con quién? Con Stanislavski, que estaba en París. Y de allá volvió, pero aceitada y fortalecida. Entonces, una de sus famosas frases es,
que actores y actrices deben ser aristócratas, que deben liberarse de los prejuicios, las convenciones, de la mentalidad de su clase. Bueno, uniendo este concepto metafórico de aristocracia y la protección que para una actriz ejerce el ser diva, que vivan las divas. Ahí es donde hago la conexión. Pero y Fabio, ¿en el Petra hay divas? Por supuesto. Uh-huh. Yo. Bueno, hablando en serio, él siempre he pensado que actores y actrices de teatro deberían tener una visibilidad tan potente como quienes actúan en otros medios. Cuando cumplimos 25 años, hace 10 años, todavía por ahí quedaban ahorros de televisión. Hicimos unos afiches gigantes de los actores y las actrices y nos tomamos la Casa del Teatro en una temporada de repertorio. Queríamos que la gente que siempre había estado a nuestro lado tuviera esa presencia, que se tomara a esos compañeros y compañeras que habían puesto la cara para públicos reducidos, o sea, salas de 120 personas o de 150, máximo de 1800, que no tienen la visibilidad de alguien que trabaja en otros medios, de millones de espectadores, que esos actores y esas actrices tuvieran esa visibilidad, que fueran divas. Bueno, listo, y llegamos ya al problema fundamental. Ajá. ¿No es mejor dejar de pensar en ser visible y mejor hacer el trabajo conciencia en lugar de figurar, en pensar en figurar? Piénselo mientras escuchamos la franja popular comercial de hoy. La franja popular comercial es un espacio real, es de verdad, para que pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pauten aquí. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Franja popular comercial. Hola, ¿sabes cuál es el secreto de la seducción? El secreto de la seducción está en mirar a los ojos después de un gran almuerzo, un delicioso vino, preparar el café y decir: estás para comerte, amor, discos. Y cuando abra bien grandes los ojos, preguntarle: ¿quieres de banano, de zanahoria o de chocolate? Todas están deliciosas, yo ya las probé. Para comerte, amor, discos, tiene ese sabor tradicional y hace que todos los momentos tengan amor. Para comerte, amor, discos. Están en Chía, pero traen sus delicias hasta Bogotá. 310-666-1924. 311-262-6626. Sedúceme así, amor, discos. ¡Ay, no, quieta! Ay, no, así no, respete. Ay, es que no entendió nada también. No, que me compre una torta de chocolate. Gracias. Entonces, Fabio, ¿no es mejor dejar de pensar en ser visible y mejor hacer trabajo duro, a conciencia, juicioso y no pensar en figurar? Entiendo su pregunta. Uh-huh. Pero el trabajo a conciencia lo hacemos todos los días y durante muchos años. Estamos en un momento histórico que, digamos, tendría algunas similitudes con los años 20, 30 del siglo XX, o sea, de hace 100 años, donde el divismo protegía sobre todo a las actrices de una serie de peligros. Ajá. En este momento, digamos que podría eso también ser una forma de protegerse. El divismo podría ser una forma de protegerse. Pero ahora, en una época donde todos somos públicos, por las redes, por las formas actuales de comunicación, ¿por qué pedirles a las artistas que no lo sean? Sí. Que no pidan visibilidad. Lo que más nos interesa, después de hacer una obra de la mejor manera posible, es que mucha gente venga a verla. Y si aparte de tener una obra buena, tenemos gente que la comunidad quiere, admira, respeta, ¿por qué no? Imagínese que decía un crítico italiano de La Stampa, de apellido Randolino: una diva no tiene por qué ser buena actriz, simplemente debe fascinar. ¡Ay, frase sota! Repítala. Una diva no tiene por qué ser buena actriz, simplemente debe fascinar. Yo quisiera decir, de las divas de nuestro grupo, nuestras divas fascinan por ser muy buenas en escena
y muy malas fuera de escena. Pero el problema es que también son buenas fuera de escena. Sí, Marcela ayuda con fundaciones para adopción de perritos, Liliana no puede ser más amable, solidaria, Yogi, Juanita es tremenda payasa, también fuera de escena. Ana María siempre busca caminos de paz, es generosa, siempre mantiene un cariño enorme. Bueno, pero espere, usted dice en dramaturgia que las buenas acciones son aburridas, o sea que fuera de escena... No, ojo, en dramaturgia. En la vida real uno sí necesita de buenas acciones, gente buena, solidaria, respetuosa. Y las aquí mencionadas también tienen una vida agitada. Que sean buenas y que tengan bondad no significa una ausencia de confrontación, de que la gente discuta, pelea, exija. Sí, como dice Marcela en su obra, por exigir, confrontar o polemizar, les dicen, ay, ¿usted está loca? Sí, o les dicen, ay no, la diva. Gracias a muchas divas, además de esto, se construyeron teatros. Ajá. El que más cariño nos produce a nosotros en el Petra es el Esperanza Iris. Ah. O sea, el teatro de la ciudad en el centro histórico de Ciudad de México. Doña Esperanza Iris, cantante de ópera, hizo una fortuna y construyó su teatro. Sí, luego se fue a vivir ahí, al teatro, a uno de los palcos. Ya lo habíamos dicho en otro programa. Y salía al balcón de su palco casa a ver qué obra estaban dando. ¿Qué fue lo que programamos hoy? Dicen que su fantasma sigue en el teatro. Y sí, a nosotros nos mostraron fotos donde aparecía el fantasma. Era un fantasma muy fotogénico. Entonces, si así fue, ella debió estar en nuestras funciones de Labio de Liebre allá en ese teatro. Se asomaría su fantasma a ver cómo iba la función. Al final de esas funciones siempre le agradecimos por habernos acogido ahí, en ese templo de las artes. En el próximo programa, Fabio, ¿de qué vamos a hablar? Pues ya que hablamos de Stella Adler, de la profe Stella Adler y de su método, veamos técnicas de actuación, ¿no? Maestros, maestras. ¿Quién enseña a actuar bien? ¿Cómo se enseña a actuar bien? ¿Y se enseña también a ser diva? Por supuesto. Y yo quiero aprender. ¿Más? Este podcast es idea original del Teatro Petra. Yo soy Sandra Suárez. Y yo soy Fabio Rubiano. Este es El Problema Fundamental.